¿Qué tal, hermanos? Reciban un saludo cordial. El día de hoy quiero invitarlos a que continuemos adelante con este curso de Biblia que estamos haciendo. Recuerden que ya llevamos 7 lecciones anteriores. Ahí están todas en una lista de reproducción para que usted pueda hacer el curso completo. La lección número 7 precisamente fue la sola escritura. Demostramos por qué la Biblia, y únicamente la Biblia y nada más que la Biblia como la máxima o única fuente de autoridad, no es bíblico. Ahí está el video para que lo vea. El día de hoy entonces dejamos pendiente hablar de las tres fuentes de autoridad dentro de la Iglesia Cristiana Católica, que son Iglesia, tradición con mayúscula y Biblia. Así que, sin más, vamos a entrar de una vez en el tema. Recuerden que mi nombre es Mario Ancísar Suárez. Permítanme en cambio aquí rápidamente la pantalla y arrancamos de una vez. Bien, ahí está entonces. Repito, curso de Biblia, lección número 8, tres fuentes de autoridad, iglesia, tradición y Biblia. Esto dentro de la Iglesia Cristiana Católica. Bien, vamos a empezar entonces con la iglesia. Vamos a empezar con la iglesia, de la cual ustedes ya tienen una base. Si han venido haciendo el curso completo, pues ya tienen una base muy clara. Pero bueno, vamos a centrarnos hoy en esos tres puntos específicamente. Si nosotros vamos al Evangelio de San Marcos, capítulo 3, versículo 13, que ahí fue donde todo esto de la iglesia inició, dice de la siguiente manera. Después subió al monte, está hablando de nuestro Señor Jesucristo, y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él y estableció a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Y ahí da los nombres: a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro; a Jacobo, hijo de Zebedeo; a Juan, hermano de Jacobo, a quien es apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno; a Andrés, a Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que lo entregó. Entonces, mis queridos hermanos, aquí empieza la iglesia, cuando nuestro Señor Jesucristo llama a 12. ¿Y por qué llama a 12? Porque recuerden que la iglesia va a ser el nuevo pueblo de Dios, el nuevo Israel. Y el pueblo de Israel antiguo estaba conformado por las 12 tribus, que eran los 12 hijos de Jacob. Entonces, aquí empieza todo. Luego nosotros vamos más adelantico y encontramos eh, lo siguiente: dentro de esa misma iglesia que Jesús inicia cuando los llama, después él va a decir en Mateo 16, 16 en adelante. Respondiendo Simón Pedro, ustedes leanlo desde antes con el contexto para que lo tengan el contexto pendiente, pero bueno, vamos desde acá nosotros a una pregunta que nuestro Señor Jesucristo hace y que parece que el pueblo está confundido, no sabe qué responder, cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, a los que están con él, a los 12 que llevan con él. Pues miren la respuesta. Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Dice edificaré porque la iglesia todavía no está terminada. La iglesia sigue en construcción. Es un edificio que está en construcción y va a estar en construcción agregando nuevas personas a esa iglesia hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por segunda vez. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti, al mismo Pedro, te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Luego, después de resucitado, en el Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículo 15 y 17, miren lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, ojo, a Simón Pedro, al mismo que le dijo: tú eres roca y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero él le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pero se entristeció de que se lo dijese por tercera vez: ¿me amas? Y
le respondió, sí, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Entonces vemos que nuestro Dios Jesucristo los llama, empieza a edificar la iglesia teniendo como jefe y pastor a Pedro y lo nombra pastor de todos sus rebaños. Por eso dice, apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Los corderos y las ovejas de la iglesia de Cristo son pastoreadas por el apóstol Pedro. Bien, ahora vamos a Efesios 1:22. Recuerden que estamos con la iglesia, ¿no? Y es un pequeño resumen al cual yo les invito que después, más adelante, vamos a hacer un estudio completo sobre la iglesia que fundó Jesús. Pero bueno, vamos con al menos que esto nos quede a nosotros claro. Y recuerden que es lo que viene después de es lo que estamos viendo después de haber visto el tema de la sola escritura y de que vimos el cuadro histórico de la Ardea, que ahorita lo vamos a volver a ver, donde miramos las fechas en las cuales fueron escritos los libros del Nuevo Testamento. Bien, Efesios 1:22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Ojo, a la iglesia dio por cabeza sobre todas sobre todas las cosas. Esto es muy importante. La iglesia es cabeza de todas las cosas. ¿Por qué? Porque así lo quiso nuestro Señor, así lo dio Él. Versículo 23, la cual es su cuerpo, Cristo la cabeza, la iglesia es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Y en Efesios 3:10 en adelante va a decir lo siguiente. Ojo, para que la multiforme sabiduría de Dios, lo voy a resaltar, esto es muy importante, o sea, las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Miren qué tan importante es la iglesia. Miren qué tan importante es la iglesia. Las muchas formas de la sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia la encargada de dar a conocer al mundo las muchas formas de la sabiduría de Dios, a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Esto es un propósito eterno de Dios. O sea, esto no es un invento, ni tampoco es así como que nació de la nada, no, es un propósito eterno que Dios tenía en Cristo, su Hijo Jesucristo. Y en Efesios 3:20 en adelante va a decir, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuchen esto, versículo 21. A Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades y por todos los siglos de los siglos. Amén. Entonces, vemos cómo a Dios se le da la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Es decir, siempre, siempre se le dará a Dios la gloria es por medio de la iglesia en Cristo Jesús. Entonces, miren lo importante que es la iglesia. Y miren, ustedes se van dando cuenta cómo esto de que solo la Biblia como la máxima fuente, eso no es bíblico. Eso no es bíblico, eso no por ninguna parte. Es una de las tres fuentes de autoridad, como les voy a mostrar acá. Pero la primera fuente de autoridad, escogida por el mismo Señor, dada por el mismo Dios, es la iglesia. Ahí están esos textos, hay más, pero bueno, creo que con eso a nosotros nos queda claro que, que, la, que la iglesia es cabeza sobre todas las cosas, que las muchas formas de la sabiduría de Dios se van a dar por medio de la iglesia y que a Dios se le da la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, es decir, por los siglos de los siglos. Esto no era hasta que apareciera en el año 100, ya estuviera escrita toda la Biblia, o hasta que en el 382 con San Damaso I pues se hiciera el canon bíblico, o hasta que viniera Martín Lutero y quisiera quitar libros y entonces la iglesia tuviera que dogmatizar la Biblia, o hasta que aparecieran los protestantes. No, en la iglesia se le da la gloria al Señor por los siglos de los siglos. Amén, dice aquí. Amén. Entonces, seguimos con el tema de la iglesia para que se den cuenta que para mí es así, para mí es iglesia, tradición con mayúscula y Biblia. Y es lo que podemos mostrar desde las Sagradas Escrituras. Ahora vamos a volver a Marcos 3:13 para que veamos una cosa. Ya les dije que en Marcos 3:13 dice que subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él y estableció a 12, porque pues la iglesia va a ser el nuevo pueblo de Dios. Y aquí están los nombres, tal y como les mostré al principio. Pero si vamos a Gálatas 6:14 en adelante, dice así,
pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús, ojo, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión, la gente dirá, pero bueno, ¿cómo así que ni la circuncisión? Cuando se habla de la circuncisión, se habla del pueblo de Israel, porque eran los que entraban al pacto de Dios por medio de la circuncisión. O sea que cuando dice aquí, ni la circuncisión se está hablando, está refiriendo a Israel. Vale nada, ni la incircuncisión, y cuando habla de la incircuncisión, habla de los gentiles o de los paganos que no pertenecían al pueblo de Dios. Entonces aquí está hablando tanto de creyentes del pueblo de Israel como de los paganos de otros pueblos que creían en otro montón de dioses, sino una nueva creación. Y dice, hay una nueva creación. Dice, aquí lo más importante es esa nueva creación. Versículo 16. Y a todos los que anden conforme a esa regla, o sea, a la nueva creación, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Entonces, vemos cómo San Pablo aquí va a decir, va a decir que tanto el pueblo de Israel, quienes vengan a Cristo Jesús, como los paganos que vengan a Cristo Jesús, son el nuevo Israel de Dios. Entonces, la iglesia es el nuevo Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea en vuestro espíritu. Amén. Entonces ahí vemos cómo podemos probar entonces que ya la iglesia, ya nosotros no estamos bajo la ley. Hay otro montón de textos bíblicos que podríamos dar para confirmar esto. Ya no estamos bajo la ley, ya estamos bajo el nuevo pacto, el pacto de la gracia, etcétera. Pero creo que con esto ya nosotros nos damos cuenta que ahora la iglesia es el nuevo Israel de Dios. Y luego entonces vamos a ir al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 1 en adelante. Miren lo que sucedió. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70. Aquí es cuando el Señor Jesucristo va a enviar 70 a predicar. Dice, a quienes envió de dos en dos delante de dos en dos delante de él a toda la ciudad y a un lugar donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor va a enviar 72. Luego en Lucas 10:16, miren lo que pasó. Miren, él va a decir lo siguiente. Él es el mismo Lucas 10, ya, pero ya el versículo 16 para que no leamos todo, porque pues, y tampoco tengo espacio para ponerlo acá. Dice, el que a vosotros oye, a mí oye, y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Entonces, él hace un envío de 72 y dice, el que a vosotros oye, a mí oye, y al que a ustedes desecha, en otras versiones, el que a ustedes no recibe, a mí no me recibe. Entonces, ojo con esto. Y el que a vosotros desecha, a mí desecha. Y el que me desecha a mí, desecha al que me envió, es decir, al Padre. Dice el versículo 17, volvieron los 72 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Entonces, fíjense, aquí durante su ministerio nuestro Señor manda a 70 de dos en dos y dice, el que a vosotros oye, a mí oye, el que a vosotros desecha, a mí desecha, etc. Por eso cuando ya Él muere y resucita, que les va a dar la gran comisión, y esa gran comisión es la que está en Marcos 16:15, que dice así, y les dijo, id por todo el mundo. Esa es la gran comisión. Ahora recuerden que en Marcos 3:13 me devuelvo, dice, y estableció 12 para que estuvieran con él, obviamente estando con él van a aprender una doctrina de él, y para enviarlos a predicar, miren, y para enviarlos a predicar. Entonces, cuando llegamos acá vemos que él envía 70, pero ya después de que muere y resucita va a dar la gran comisión, que es cuando los envía al mundo entero a los 12. Y dice así, por tanto, ir a todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuál evangelio? El evangelio que él les transmitió a ellos durante el tiempo que estuvieron con él. Y el evangelio de San Mateo capítulo 28, versículo 18 en adelante dice así. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, vayan y haced discípulos a todas las naciones. Esta es la gran comisión, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo,
enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué cosas tienen que enseñar ellos? Ellos tienen que enseñar lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos y les mandó a enseñar. Eso es lo que tienen que hacer. Y como podemos ver ahí, el Señor no manda ni a escribir, no dice vayan, escriban Biblias y repartan, vayan y hagan libros y repartan a la gente para que me conozcan, no. Esa no es la gran comisión. La gran comisión es vayan y enseñen a la gente lo que yo les enseñé a ustedes. Por eso estuvieron tres años y medio más o menos con nuestro Señor Jesucristo aprendiendo de él una doctrina, una enseñanza, para después poder ir al mundo entero a llevarla. Y es con eso que entonces volvemos al cuadro histórico de la verdad por lo siguiente. Ese cuadro es muy importante, vean el video anterior, es el cuadro que a ustedes les permitirá derrumbar cualquier texto bíblico que a ustedes les quieran dar los protestantes a favor de la sola escritura, porque se cae por su propio peso. Ahí está el video para que lo vean. Entonces, ese cuadro histórico está sobre el Nuevo Testamento, está desde el año 1 que nace nuestro Señor Jesucristo hasta el año 100 que se termina de escribir los libros canónicos del Nuevo Testamento. Está Roma 382, que fue cuando se hizo el canon bíblico del Nuevo Testamento y se unió a la Septuaginta y se hizo la Biblia. Y está Trento, que fue cuando se dogmatizó la Biblia. Entonces, si nosotros vamos a Hechos 2:36, se ve pequeño porque lo quise poner todo allí. Miren lo siguiente. Estamos hablando de Hechos de los Apóstoles. Y si bien es cierto, Lucas lo escribe hacia los años 80 o 90, esto fue lo que sucedió en Pentecostés. Fíjense qué interesante esto. Sucedió en Pentecostés, que fue 50 días después de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero fue escrito hacia el año 80-90 por el apóstol Lucas. ¿Qué les estoy diciendo de una vez y ahorita lo voy a terminar de confirmar? Que esto fue tradición oral desde Pentecostés hasta que Lucas lo escribió. Fue tradición oral. Ojo para cuando lleguemos a la tradición, ¿no? No podía ser tradición escrita porque apenas escribió hacia los años 80-90. Entonces, todos estos años, desde el 33 hasta allá, fue tradición oral. Que fue realmente lo que nuestro Señor Jesucristo les dijo a ellos que hicieran. Vayan, hagan discípulos a todas las naciones, enséñeles que guarden las cosas que yo les he mandado. Pero vamos a leerlo. Después de Pentecostés, después de que sucede el acontecimiento de que viene el Espíritu Santo, la glosolalia, cuando hablan en lenguas, todo eso, miren lo que sucedió. El apóstol Pedro, precisamente el que el Señor Jesucristo dejó como pastor de su iglesia y el que ejerció el primer pastorado en la iglesia, dice así: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificáis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, miren, a Pedro y a los otros apóstoles, porque la iglesia es apostólica. Y a ellos fue que nuestro Señor Jesucristo envió. Varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con muchas otras palabras testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Miren, el día de Pentecostés se añadieron 3.000 personas por la predicación del apóstol Pedro oral sin un solo escrito del Nuevo Testamento. Esto lo amplié la vez pasada, pero vuelvo y se lo repito para que de repetirlo y repetirlo ustedes se lo graben. En Pentecostés, sin un solo escrito del Nuevo Testamento, solo con la enseñanza que los apóstoles tenían, que fue lo que nuestro Señor Jesucristo les enseñó a ellos y los mandó a predicar, se convirtieron 3.000 personas. Y por eso dice así: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ellos no podían perseverar en la doctrina bíblica porque el Nuevo Testamento no existía. Entiendan eso, por favor. Como ahí no puede, ahí debiera decir, según los de la sola escritura, y perseveraban en lo que decía la Biblia. Pero eso no es lo que dice, porque si es en el año 33 no hay un solo escrito del Nuevo Testamento. Y si no hay un solo escrito no puede decir eso. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, que cuando vamos a Marcos 3:13, dice, para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. ¿Qué van a enviar a predicar? Pues la doctrina que él les va a enseñar. Dice así: en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, en las oraciones, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles.
Todos repartían a todos según su necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo. Y miren lo que dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Piensen que el Señor añadía a la iglesia a los que han de ser salvos. El Señor salva en la iglesia. Ese es el deseo de Él. Salva en la iglesia. ¿Cómo no va a ser importante la iglesia, hermanos? ¿Cómo no va a ser importante? Bueno, pero vamos aquí a este otro. Otra vez el cuadro histórico de la verdad. Porque vamos a mirar Efesios 2:19. Dice así. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Dios en el Nuevo Testamento ya tiene una nueva familia, que son los del pueblo de Israel que aceptaron a nuestro Señor Jesucristo y lo siguieron y creyeron en Él, y los paganos que vienen de creer en un montón de dioses que ahora son cristianos. Esa es la familia de Dios. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Fíjense que aquí no dice edificados sobre el fundamento de las sagradas escrituras de la Biblia. ¿Por qué? Porque Pablo muere entre el 65 y el 67. Esta carta tiene que haber sido escrita entre el 50 y el 65. Entonces, no existía ni el Evangelio de San Marcos, ni el Evangelio de San Mateo, ni Judas, ni Lucas, ni el Evangelio de Juan, ni Apocalipsis. Entonces, si no existía eso, pues obvio que tenía que decir que el fundamento era apostólico, además porque ese fue el deseo y el mandato de nuestro Señor Jesucristo, es que todo encaja perfectamente. Y profetas siendo la principal de piedra del ángulo Jesucristo mismo, la piedra principal, la piedra angular, la acrogoniagos acrogoniagos es Jesucristo. Él es el dueño, el máximo, el dueño de la iglesia, el máximo jefe, el pastor de pastores, lo que usted quiera, es Jesucristo. En quien todo el edificio, es un edificio, ¿quién va llegando a ese edificio? En quien todo el edificio, pues aquí como dice aquí, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Entonces, bien coordinado va creciendo, ¿verdad? Por eso les digo yo que la iglesia no está terminada, es algo que va creciendo y que el Señor va a ir añadiendo y añadiendo personas a través del tiempo hasta que Él regrese, para hacer un templo santo en el Señor, y en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y por eso, y ahora entendemos fácil, cuando el apóstol Pablo tuvo el problema que no pudo y no supo cómo resolver, y es bien interesante y vuelvo y repito porque el apóstol Pablo era un experto en las escrituras del Antiguo Testamento, experto en las escrituras del Antiguo Testamento, pero como no existía el Nuevo y el cristianismo es una iglesia que apenas está iniciando, entonces él tuvo un problema que él no supo cómo resolver. Y si tuvo un problema que no supo cómo resolver, él no fue a la Biblia a ver cómo se resolvía el problema. Si hubiera ido a la Biblia, él hubiera estado de acuerdo con los judaizantes, porque Génesis capítulo 17 habla de la circuncisión, y quien no tuviera la circuncisión era considerado en Israel como un pagano, como un ateo. Entonces, si él hubiera dicho, no, espere, yo miro qué dicen las escrituras sobre el tema, pues hubiera tenido que decir, estar de acuerdo con que los cristianos se tenían que circuncidar. Pero como ya él pertenece a la iglesia, y no podía resolver con Biblia porque no tenía una Biblia en sus manos, no la tenía porque no existía, por eso es tan importante este cuadro histórico. Si el apóstol Pablo en el año 30, después de que conoce a nuestro Señor Jesucristo, después de Pentecostés, que empieza a perseguir a los cristianos, eh, no tiene una Biblia, no tiene nada escrito del Nuevo Testamento, ni siquiera él ha escrito nada, ni siquiera él ha escrito, que fue el primero que escribió Primera Tesalonicenses hacia el año 50, pues ¿con qué Biblia va a resolver el problema? ¿Ustedes no se dan cuenta que eso derrumba por completo la sola escritura? Si no tiene un solo escrito, ¿cómo va a resolver el problema con la Biblia? Ahora, distinto es hoy en día cuando ya uno en Roma 382, la iglesia, pues nos ha hecho la Biblia, y cuando digo nos ha hecho la Biblia me refiero a esa que escogió los 27 libros del Nuevo Testamento, se los añadió a los del Antiguo Testamento que vienen de Israel y hace la Biblia. Eso es hacer la Biblia. No estoy diciendo siquiera que la escribió, sino que la hace, porque sí la escribió, pero solamente el Nuevo Testamento, los apóstoles y demás. Ojo. Entonces, él no puede, no tiene una Biblia para ir a resolver el problema. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Miren lo que hizo, Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis, ahí está, conforme al rito de Moisés, eso era el Antiguo Testamento, no podéis ser salvos. Fíjense que ellos en el judaísmo creían que aquel que no tenía la circuncisión
no podía ser salvo, era como un ateo, era un pagano. Así, y bueno, eso es interesante para el bautismo porque el bautismo es la nueva circuncisión, pero bueno, eso no es el tema hoy. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se agarraron con ellos y tuvieron una discusión. Fíjense que se agarraron y Pablo, un experto en escrituras, al no tener el Nuevo Testamento, pues no puede resolver con el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué hace? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. ¿Dónde está? ¿Qué había en Jerusalén? La iglesia madre, la iglesia fundada por nuestro Señor Jesucristo. Y a algunos otros de ellos, a los apóstoles, miren, a la iglesia apostólica y a los ancianos o presbíteros, que ya habían presbíteros en la iglesia, para tratar esta cuestión. Entonces vemos como el apóstol Pablo no puede resolver con la escritura porque según el cuadro histórico de la verdad, eso fue después de Pentecostés y no existía ni siquiera un solo escrito del Nuevo Testamento de los canónicos. No existía. ¿Se dan cuenta que es que eso tumba por completo la sola escritura? Ahora, entonces, ¿qué resolvieron? Vamos a ver lo que resolvieron. Hechos 15, vamos, ustedes lo leen todo allá para que lo entiendan mucho mejor. Y aquí está, ahí aparece el primer concilio de la iglesia, eso de que los concilios esos son inventos, que eso es falso, que esos concilios los hace la iglesia católica, porque es la que viene de Cristo, así de sencillo. Porque usted va y le pregunta a la secta pentecostal unicitaria que nos muestre un concilio de ellos y no muestra cero pollitos, no hay nada. No hay nada, no hay ni un solo concilio. ¿Por qué? Porque no son la iglesia que viene de Cristo, fueron fundadas por hombres hace 90, no sé, 80 años. La más vieja viene de Martín Lutero, imagínese. Entonces, dice así, Hechos 15:28. Porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros, ¿a quiénes? A los apóstoles y presbíteros, no imponernos ninguna carga más que estas necesarias. Fíjense lo que dice, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros. Porque en la iglesia que Jesús fundó habla con ellos el Espíritu Santo. Y todo el mundo debe de obedecer. Si nosotros lo vemos, si vamos al versículo 29, nos damos cuenta. Que os abstengáis de los sacrificados a los ídolos, de sangre de ahogado y de fornicación, de las cuales cosas si no os guardaréis, si os guardaréis, bien haréis. Pasadlo bien. Así pues, los que fueron enviados, fíjense, fueron enviados, no les dijeron, venga, hey, cojan ahí el Nuevo Testamento porque no existía. Y ahí está escrito, ahí por ahí dice Pablo, no sé quién dice, o dice Juan. No, 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 no. Así no fue porque no existía. Entonces, fueron enviados, descendieron a Antioquía y reuniendo a la congregación, entregaron una carta. Con el problema resuelto, mandaron una carta para que, y a unas personas para que les dieran la carta y les dijeran, les confirmaran lo que decía la carta. Entonces ahí vemos iglesia y escritura. Porque, porque ahí podemos ver cómo desde el inicio de la iglesia se han escrito y se han repartido en la iglesia cartas apostólicas, como lo hace hasta hoy, pues los papas con las encíclicas, etc. Entonces ahí vemos iglesia y carta para corroborar eso. Eso lo confirma Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos. Fíjense, ¿qué les entregaban? Que estaban en Jerusalén, en la iglesia madre. Siempre el primer, para mí, primero la iglesia. O en el trípode, bueno, ponga usted el que quiera primero, pero son los tres. Iglesia, tradición y Biblia. Para que las guardasen. Así las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número. Entonces pasaban los enviados por las ciudades, por las comunidades y les entregaban pues las cartas. Les entregaban las cartas. Ahí está cómo se hizo en la iglesia primitiva, cómo funcionaba. Y vuelvo y repito, si volvemos aquí, tiene toda la lógica, no existía un solo escrito del Nuevo Testamento, no les podían decir, ah, no, eso se resuelve leyendo lo que dice Pablo allá en Romanos. Pero, ¿cuál Romanos? Si no hay escrito, Pablo no les ha escrito a ningún romano todavía. En ese momento, imagínense, apenas estaría de pronto fundando la iglesia en Roma. O a lo mejor todavía no. Para eso hay que meterse en toda esa historia. Entonces, si no hay un solo escrito del Nuevo Testamento, pues tiene que ser así como dice acá. Tiene que ser así. Y era así. Como primer criterio para mí, y se puede demostrar claramente, la iglesia. Entonces yo creo que está más que demostrado que la iglesia fue lo que estableció nuestro Señor Jesucristo, fue el querer de Dios, fue en la que quedó todo lo que el Señor quiso. La multiforme sabiduría, las muchas formas de la sabiduría de Dios se van a mostrar ahí. A Dios se le da la gloria en la iglesia. A la iglesia fue a los que nuestro Señor Jesucristo, que es el cuerpo de Cristo, fue a los que Él envió a enseñar. O sea, es completamente claro, es completamente, eso sí es bíblico, eso sí es completamente bíblico. Bien, entonces ya tenemos ahí la iglesia
Sobre la iglesia hay mucho más, pero bueno, algún día de pronto me animo, o de pronto no, algún día lo voy a hacer, sino que tengo muchas cosas por hacer y mucho trabajo, muchas cosas, pero de hecho en mi parroquia donde doy clases, ahora estoy tratando el tema de la iglesia, pero bueno, después lo hacemos por acá para que todos lo tengan. Bien, entonces vamos con el segundo. El segundo es la tradición con mayúscula. ¿Qué es la tradición con mayúscula? Porque también hay tradición con minúscula. Es lo que recibieron los apóstoles de Jesús oralmente, que no quedó escrito y que por tanto se ha conservado en la iglesia. Y aunque lo escrito también es tradición, y también fue tradición oral, en este caso se hace referencia a lo que quedó escrito. Entonces, cuando hablamos hoy en día, escuchen, hoy en día de la tradición con mayúscula, estamos hablando de lo que no quedó escrito. Y eso lo va a decir el mismo apóstol San Juan, capítulo 21, versículo 25, que dice así. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús. Aquí está, miren. Y hay también muchas otras cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una a una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Entonces, él hace aquí una exageración, obviamente, pero lo que él quiere remarcar es que lo que nuestro Señor Jesucristo hizo no es lo único que tenemos aquí en los cuatro evangelios. Él hizo muchísimas cosas más y lo está diciendo nada más ni nada menos que uno de los 12, el discípulo amado. Dice, él hizo muchísimas cosas más. ¿Sí? Si se escribían, no habría en el mundo libros para poner eso. Entonces, ¿dónde quedaron esas cosas que no están escritas? Que Jesús hizo de más, ¿dónde quedaron? Pues es lo que nosotros llamamos tradición apostólica. En la tradición quedaron, tradición apostólica. Si vamos frente a esto al catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 83 va a decir, la tradición de la que hablamos aquí es la que viene de los apóstoles, claro, y transmite lo que estos recibieron de las enseñanzas y el ejemplo de Jesús y lo aprendieron por el Espíritu Santo. ¿Se nota? ¿Se dan cuenta? Él estableció 12, a ellos los llamó. El apóstol Juan nos dice, no todo quedó escrito, habría mucho más que decir de lo que Jesús dijo, entonces aquí está. En efecto, la primera generación de cristianos no tenía aún el Nuevo Testamento escrito, es que el catecismo lo explica. Si usted no lo ha leído es porque no ha leído el catecismo. Y el Nuevo Testamento mismo atestigua el proceso de la tradición viva. Fíjese que me voy a volver aquí un momentico. El mismo Nuevo Testamento, este cuadro histórico de la verdad, certifica ese proceso de la tradición viva de la iglesia. ¿Por qué? Porque todo esto fue tradición hasta que se fue poniendo por escrito. Más claro, para donde ese cuadro es muy importante. Eh, Es preciso distinguir de ellas tradiciones teológicas disciplinares, litúrgicas o devocionales nacidas en el transcurso del tiempo en las iglesias locales. Fíjese que la iglesia reconoce que hay tradiciones con mayúsculas. Mire que aquí ya no dice tradición con mayúscula como dice acá. No sé si ustedes lo están viendo ahí, pero que sí. La tradición de la que hablamos aquí al principio es la tradición apostólica, pero aquí ya dice tradiciones. Entonces son cosas disciplinares, devocionales, eso de que la novena de allí, de que este cambio en la liturgia, de que esta cosa, de que esta otra, esas cosas de que la procesión allí, de que la procesión en tal época, que no sé qué, esas son tradiciones con minúscula que en cualquier momento están, en cualquier momento desaparecen, en cualquier momento, o sea, esas no son las tradiciones de las que hablamos acá, que hablamos de la tradición con mayúscula. Estas constituyen formas particulares en las que la gran tradición con mayúscula recibe expresiones adaptadas a los diversos lugares y a las diversas épocas. Solo a la luz de la gran tradición, es decir, la de que es con mayúscula, aquellas pueden ser mantenidas, modificadas o también abandonadas bajo la guía del magisterio de la iglesia. O sea, la iglesia mira todas esas tradiciones con minúscula y a la luz de la tradición con mayúscula, pues puede tomar la decisión incluso de acabar con una de ellas o de modificarla o de mantenerla o bueno, en fin, pero eso es lo que estamos hablando ahí. Bien, vamos a continuar acá. Resulta de que Israel, que fue el primer pueblo de Dios, el antiguo pueblo de Dios, ellos tampoco eran solo escritura, ellos eran tradición, escritura. El mismo proceso que yo les decía a ustedes en la iglesia es el mismo proceso del pueblo de Israel. Primero fue tradición oral, luego fue tradición escrita, etcétera. Pero fíjense qué tan interesante. Vamos a mirar en Israel lo siguiente para que nos demos cuenta de que de cómo la iglesia es de verdad el nuevo Israel. Dice, en Números 21:14 dice así, por eso
el libro de las guerras del Señor o de Yahvé. Ojo, el libro de las guerras de Yahvé habla de Banet en Sufá y de los torrentes de Almón, con sus afluentes que se extienden hasta el territorio habitado de Ar y se apoyan en territorio de Moab. A ver, ¿ustedes alguna vez han escuchado hablar de un libro o han encontrado aquí en la Biblia un libro que se llame Las guerras de Yahvé o las guerras del Señor? No, yo jamás había escuchado que existía un libro de las guerras de Yahvé, pero lo menciona Números 21:14. Vamos a Josué 10:13. Y el sol se detuvo y la luna permaneció inmóvil, hasta que el pueblo se vengó de sus enemigos. ¿No está escrito en el libro del justo? Pregunto, ¿ustedes alguna vez han leído algún libro en la Biblia que se llame el libro del justo? ¿En el Antiguo Testamento, en el pueblo de Israel? Claro que no. Hasta ahora me entero que había un libro del justo. Y también en el Nuevo Testamento encontramos a Judas 1:9. Miren lo que dice en Judas 1:9. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, ¿ustedes han leído alguna vez en el Antiguo Testamento que el diablo peleó con Miguel Arcángel por el cuerpo de Moisés? No, eso no lo dice la Biblia en el Antiguo Testamento. Entonces, estas cosas que son cosas que estaban dentro de la tradición judía, porque los judíos tenían escritos, pero también tenían sus tradiciones con mayúscula y también tenían unas tradiciones con minúscula, que esas son las que, bueno, más adelante les muestro eso. Pero ojo, vemos que aquí el mismo pueblo de Israel, aquel del cual proviene la iglesia y que tiene continuidad la iglesia, pues tenía tradiciones y está claramente demostrado ahí. Dice, después los judíos esas tradiciones que no estaban escritas en los libros canónicos las pusieron en el Talmud y en la Midrash, hechos después de Cristo por los masoretas. O sea, todas esas tradiciones que tenían los judíos, ellos las fueron poniendo por escrito o las pusieron por escrito después de Cristo en el Talmud y la Midrash. Talmud y Midrash, que son dicen que del siglo cuarto al siglo X después de Cristo, pues hablando de los dos, ¿no? Pero bueno, ya eso después uno lo puede mirar en internet. Entonces, eh, ya por eso, hoy en día casi en el pueblo de Israel ya casi no quedan tradiciones, porque ya están los escritos que ellos consideran canónicos y están el Talmud, la Midrash, todo eso, que son como donde ellos fueron poniendo las tradiciones y fueron explicando cómo entendían ellos también el Antiguo Testamento. Y bueno, ya prácticamente podríamos decir que ellos ya prácticamente no tienen tradiciones. Hablando del Israel de antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Porque seguramente después de Cristo habrán unas tradiciones después de Cristo, pero bueno, a nosotros no nos interesa sino lo que había antes, porque ya cuando Cristo viene y funda la iglesia, ya la iglesia es el nuevo pueblo de Dios. Bien, ahora, aquí está nuevamente el cuadro histórico de la verdad. Y lo tengo aquí por lo siguiente. Dice así, ahora en la iglesia, ¿dónde está, por ejemplo, la muerte de José? ¿Dónde está la muerte de Pedro? ¿Dónde está la muerte de San Pablo, la muerte de San Lucas, la asunción de María, los nombres de los padres de la Virgen María, los nombres de los Reyes Magos? La respuesta es en la tradición. Ojo, en la tradición. Ahora, si la Biblia, y ojo con esto que es muy interesante, si la Biblia se terminó de escribir en el año 100, entonces ¿por qué no está esto en la Biblia? Entonces miren lo que les estoy diciendo a ustedes, mis queridos hermanos. Sabemos que el apóstol Pablo y el apóstol Pedro murieron hacia el año 67 en Roma. Si usted va a la historia, mire que ahí encuentra a dónde fue cada uno de los apóstoles a cumplir el mandato de Jesús y dónde murió. Eso se encuentra, eso está también, eso es historia. El último que muere y el último que escribe es Juan en el año 100. Ahora yo le pregunto a usted, ¿por qué si el Evangelio de San Marcos se escribe hacia los años 60? El de Mateo a los años 70-80, el de Lucas a los 80-90. Juan escribe sus cartas Apocalipsis y el Evangelio de San Juan hacia el año 100. ¿Por qué si mucha de esta gente murió hacia el año 70 más o menos, algunos antes, otros tal vez después? Porque estos libros no hablan de ellos. ¿Me han puesto a pensar en eso? Porque, por ejemplo, Juan, que fue el último que escribió, porque no dijo, "Ve, es que imagínate que el apóstol Pablo que murió en Roma en tal fecha y tal cosa? ¿Por qué el apóstol Pedro no dice de Pedro también, por ejemplo?
Si cuando él escribe ya habían muerto hacía como 30 y algo de años, ¿por qué no lo puso? Es interesante. Ahora, no es que se lo, no, perdón, no es que no hubiera pasado, sí había pasado ya, pero eso estaba en la tradición y a ellos en los evangelios les interesaba hablar de Jesús y de lo que Jesús hizo. No se iban a poner ahí a poner la muerte de Pedro, no se iban a poner ahí a poner la muerte, no, era para hablar de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Yo después les voy a dar a ustedes un tema que llama la supremacía de los evangelios sobre los demás libros, para que nos demos cuenta de que los evangelios se centraron en lo que, en narrar lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Para ahora ponerse a escribir otras cosas, ¿no? ¿Eso dónde queda? Pues eso queda en la tradición. Entonces es muy interesante que muchas cosas que pasaron, sí, muchas cosas que pasaron, incluso el primer mártir que fue prácticamente ahí iniciando la iglesia y todo eso, pues no, nadie los puso después y quedaron, ¿dónde quedaron todas esas cosas? Pues en la tradición con mayúscula de la iglesia. Ahora, con la tradición de la iglesia pasó lo mismo que con los judíos, ya casi toda está escrita. ¿Dónde está escrita? En los concilios, a través de los dogmas y como el último ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, cuando usted mira los concilios, que de hecho aquí tengo el Décinger, que son todos los concilios de la Iglesia, el Décinger es todos los concilios, sínodos, todo lo de la Iglesia, en los dogmas y el último ejemplo es el catecismo, que también lo tengo por acá. Ahí está prácticamente ya escrito, entonces casi que ya hoy en día casi no quedan tradiciones porque lo mismo que en Israel, pues prácticamente ya todo está escrito de esa manera. Porque la tradición con T mayúscula está ligada al magisterio de la iglesia, ya hoy en día casi no hay tradición. Y eso es lo que les he venido mostrando yo a ustedes progresivamente en todos los videos que les he estado mostrando, pero en especial en este. Miren que primero fue la iglesia, miren cómo de la iglesia se empieza a escribir, esa tradición oral se empieza a escribir, etcétera, etcétera. O sea, todo concuerda perfectamente. Pero vamos también al Nuevo Testamento y miremos algunos ejemplos. Miremos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento. Miren, y nosotros vamos a primera de Corintios 15:1, dice así, 15:1 en adelante. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Miren que el apóstol dice lo que yo recibí, no lo que yo leí en un libro, lo que yo recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras. Y esto es muy interesante. Menciona conforme a las escrituras porque esto estaba profetizado desde el Antiguo Testamento. Pero menciona las escrituras. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Menciona las escrituras porque eso estaba profetizado así. Miren lo que dice acá. Miren lo que dice acá. Y que se apareció a Cefas y después a los 12. Ojo, aquí ya no dice según las escrituras. ¿Por qué? Porque esto no lo dicen los evangelios. Y porque cuando vamos al cuadro histórico de la verdad, cuando Pablo escribe a los Corintios que tuvo que haber sido antes de su muerte, pues no existían siquiera los evangelios escritos. ¿Se dan cuenta? Tan importante que es este cuadro. Entonces, esto de que se apareció a Cefas y después a los 12, ¿forma parte de qué? Forma parte de la tradición, ojo, forma parte de la tradición que después queda escrita en Primera de Corintios cuando Pablo nos cuenta eso. Entonces ahí vemos cómo hay tradición con mayúscula que fue escrita, eso nos sirve para eso, pero van a haber otras tradiciones que no fueron escritas y que no están en los libros canónicos. Después se apareció a más de 500 hermanos a la vez, pregunto. Aquí tampoco dice según las escrituras, ¿por qué? Porque cuando en los evangelios no dice, él dice que se apareció, sí, varias veces. De hecho, en este primero que dice a Cefas, recuerden que hay un pasaje donde ellos van corriendo. Primero no se le apareció a ningún hombre, sino a unas mujeres, ¿se acuerdan? Después, cuando llegan corriendo a la tumba, llega primero Juan, pero él deja entrar a Pedro, pero ahí no había ya nada. Entonces, esto forma parte de la tradición. Lo mismo que los 500 hermanos a la vez, dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen,
o sea, ya murieron, entonces eso formaba parte también de la tradición, pero que el apóstol está poniendo ahí por escrito para confirmar lo que está diciendo. Después se apareció a Jacob, después a los apóstoles y por último de todos, como a un abortivo, se me apareció ahí. Entonces ahí tenemos un ejemplo de tradición en el Nuevo Testamento. San Pablo dice que recibió, pero no está escrito en los evangelios. Y el que no miente, pues tiene que estar diciendo la verdad. Entonces, ¿dónde estaba eso? Eso estaba en la tradición con mayúscula que él pone por escrito cuando nos narra esto acá. Bien, vamos a seguir y vamos a 1 Corintios 11:23. Dice así, en adelante, porque yo recibí del Señor, ojo, lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa, etcétera. Miren que aquí él dice que recibió el Señor, pero recuerden que en el video pasado vimos que San Pablo, cuando se quedó ciego, tuvo que ir donde Ananías, luego fue a los apóstoles, luego pues andaba con ellos para arriba y para abajo, ellos le confirmaron entonces, le autorizan que puede predicar y que puede enseñar. Y entonces, ¿por qué dice así que recibe el Señor? Porque quien recibe del Señor, quien recibe de los apóstoles, recibe del Señor. Quien a ustedes escucha, a mí escucha, quien a ustedes recibe, a mí recibe. ¿Y qué hace? Algo que era tradición oral hasta ese momento, porque todavía no se habían escrito los evangelios, cuando el apóstol San Pablo escribió esto, no se habían escrito los evangelios, entonces era tradición oral, se lo contaron los apóstoles, él lo pone como tradición escrita acá. Aquí tenemos un ejemplo más de tradición escrita, de tradición oral que pasa a ser tradición escrita, lo mismo que los evangelios. Ahora vamos a algo muy importante, y es, vamos a mirar, vamos a hacer la comparación de dos Biblias, la Reina Valera 1960 y una Biblia católica. Miren lo que pasa. Si nosotros vamos a 1 Corintios 11, 1 en adelante, dice así. Dice el apóstol, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones. Presten atención a esta palabra. Reina Valera, las instrucciones, tal como yo os las entregué. Si nosotros vemos eso en la Biblia católica, va a decir en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, imitadores como yo lo soy de Cristo. Sed mis imitadores como yo lo soy de Cristo. Os alabo, hermano, porque en todas las cosas os acordáis de mí y conservar las tradiciones, tal y como yo las he transmitido. Vamos a otro texto, 2 de Tesalonicenses 2:15. Con estos dos ejemplos nos basta. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o sea por carta nuestra. En la Biblia católica va a decir 2 Tesalonicenses 2:15. Así pues, hermanos, mantenedos firmes y conservar las tradiciones que habéis aprendido de nosotros de viva voz o por carta. Entonces tenemos aquí que la Reina Valera pone instrucciones o doctrina y que la Biblia católica pone tradiciones. Ustedes dirán, bueno, Mario, claro, obviamente yo lo hago y ellos lo hacen porque ellos están en contra de las tradiciones. Como están en contra de las tradiciones y para negar la tradición, sobre todo para negar la tradición, que ya les mostré, pues ponen instrucciones o ponen doctrina. ¿Cómo resolver este problema, hermanos? Miren, voy a resolver este problema yendo al original. De hecho, este libro que tengo aquí es el Nuevo Testamento, palabra por palabra, del griego al español. Y está con dos versiones de la Biblia. Está con la Reina Valera, que la tengo acá, 1960, y está con la Biblia de Jerusalén. Pero eso también está en Internet. Yo lo saqué de Internet. Así que ustedes se pueden ahorrar toda la plática que yo gasté en este libro y buscarlo en Internet, que es muy fácil. Ustedes ponen en el buscador Biblia Interlineal Griego-Español y ahí le aparece. Entonces lo voy a tomar de la misma Reina Valera. Miren pues, presten atención. 1 Corintios 11:2 dice, os alabo, hermanos, porque en todos acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como yo se las entregué. Entonces, miren, así como ellos pusieron acá, las instrucciones, así lo dice la Reina Valera. Pero miremos lo que dice el original. Estoy alabando, pero a ustedes porque todas de mí han sido recordados. Y según como entregué a ustedes, las tradiciones están reteniendo. Ojo, el original utiliza parádosis, tradiciones. Mira, acá está. Cuando ustedes entren a internet, porque esto es una captura de pantalla, cuando ustedes entren a internet, ustedes le dan a este numerito que está encima. Este numerito que está encima es el 3862. Pues si usted le da encima el numerito, aparece esto, 3862, parádosis. Entonces, parádosis, enseñanza, dice así.
Parádosis es una derivación del 3860, pero miren la definición. Transmisión, es decir, concreto, perfecto, específicamente de la ley judía. Tradicional. Entonces es tradición, transmisión. Y lo que le ponen aquí abajo de ellos es cómo lo define la Reina Valera. Ellos lo ponen, ellos ponen, cuando aparece parádosis, lo ponen para enseñanza, para instrucción, para doctrina, pero ojo, no lo ponen para tradición. Ustedes no se dan cuenta de lo siguiente. ¿Por qué no ponen tradición? ¿Por qué ponen, por ejemplo, instrucciones o doctrina? ¿Por qué no utilizan también tradición? Porque pues ellos no están de acuerdo con la tradición. Entonces ellos hacen el cambio y tratan de ocultar que también que la palabra es tradición. Entonces ponen enseñanza, instrucción o doctrina. Sí se dan cuenta de lo que está pasando, pero cuando miramos el original dice tradiciones, por eso la católica pues lo traduce tradiciones. Entonces, de todos los posibles significados, ellos no van a utilizar tradiciones, no les conviene, porque no están de acuerdo con la tradición. Aceptar la tradición casi que sería aceptar también entonces estar a un paso de la Iglesia Católica. Entonces, ojo, ¿qué dice el original? Tradiciones. Ahora vamos al otro ejemplo. El otro ejemplo que tomamos fue el de Segunda de Tesalonicenses 2:15. Vamos al otro, lo mismo. Biblia Internacional Griego, Segunda de Tesalonicenses 2:15, en fin. Así que hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido por palabra o por carta. Vemos nosotros cuando yo me devuelvo acá que, que ellos pusieron doctrina, ¿cierto? Y la Biblia católica pone tradiciones. ¿Cómo arreglar el problema? Pues vamos al original. El original está aquí abajito, es que ahí les aparece, dice así. Realmente, por tanto, hermanos, estad puestos de pie y estén haciendo firmemente a las tradiciones, miren. Y ellos ponen doctrina, pero el original es parádosis, nuevamente 3862, tradiciones, miren. Entonces, lo mismo. Entonces, ellos no ponen tradiciones, que es como dice el original, sino que ponen doctrina. Ponen doctrina. Miren, ponen doctrina. Entonces, ¿por qué? Ya sabemos por qué. Ponen doctrina porque, pues obviamente poner tradición a ellos no les conviene porque no están de acuerdo con las tradiciones. No están de acuerdo con las tradiciones. Pero ahí vemos, hermanos, la verdad es que si una persona cambia la palabra de Dios de esta manera, con la intención de confundir o de engañar, pues ¿qué más podemos esperar? ¿Cómo vamos a creer en personas que son capaces de hacer esto simplemente porque no están de acuerdo con las tradiciones? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Mm? Entonces, para que ustedes se den cuenta, mis queridos hermanos, cómo es que esto... Entonces nosotros podemos ver ahí claramente cómo ellos manipulan y cambian la palabra de Dios a conveniencia. Bien, vamos a seguir aquí entonces. Bueno, con eso ya queda más que claro que cuando nosotros vamos, pues a mí me parece que la Biblia católica pues se acomoda completamente a el original, las tradiciones. Bien, vamos a seguir acá. Eso como pues, para explicarles a ustedes qué es lo que ha pasado. Seguramente si buscamos todos los textos bíblicos en la Reina Valera, o en el original más bien, si buscamos todos los textos bíblicos en el original, donde habla de tradiciones, pues ellos lo van a seguramente a cambiar por doctrina o por enseñanza o por transmisiones, pues porque ya sabemos obviamente por qué. Bien, vamos acá, volvemos al cuadro histórico de la verdad y yo puse este siguiente apunte. Este cuadro se los voy a mostrar de aquí en adelante cada que sea necesario porque necesito que ustedes se lo metan o se lo guarden en su cabeza el proceso desde que nuestro Señor Jesucristo nace hasta que muere, resucita, Pentecostés y empieza la iglesia a predicar en el medio hasta cuando se terminó de escribir el último libro del Nuevo Testamento de los canónicos, pero al mismo tiempo con estos libros escritos, pues están también todos los libros apócrifos que tenían herejías, en fin, todo eso ya se los he contado a ustedes en todos los videos anteriores. Bien, dice, los evangelios antes de ser escritura eran tradición oral. Ya les probé con San Pablo en la carta a los Corintios y con este cuadro histórico. ¿Por qué?
porque nuestro Señor Jesucristo les enseña a ellos entre el 30 y el 33. Muere y resucita, los apóstoles se van a enseñar, y entonces vemos cómo todo esto que era transmisión oral durante tantos años fue poniendo por escrito. ¿Sí? Eso se muestra claramente con este cuadro histórico de la verdad. Juan fue el último evangelio escrito, entonces fue tradición oral desde el año 33 hasta el año 100. Esto les quería mostrar. Bien. El año 33 Jesús muere y resucita, viene Pentecostés, el Señor los envía, viene Pentecostés, y todos estos años, desde el 33 al 100, estamos hablando de 67 años, que fue cuando se escribe, entre el 95 y 100 así, estamos hablando por ahí de 60 años, que el Evangelio de San Juan, que fue el último Evangelio escrito, fue tradición oral. ¿Se dan cuenta cómo es de claro y de fácil con esto? Fue tradición oral. Y ya después del año 100 pasa a ser tradición escrita. Y ya la iglesia lo confirma, en fin, ahí está. Sigamos. De esa tradición, que es lo que enseñaban los apóstoles durante el tiempo que se fueron escribiendo los textos canónicos, van haciendo la escritura que tenemos hoy, es la tradición escrita canónicamente. Es lo mismo, lo que ya les mostré. Vuelvo otra vez al cuadro. Jesús muere empieza en el año 30, enseña durante 3 años y medio, muere, resucita, viene Pentecostés, él ya los envía, y bueno, los envía, viene Pentecostés, y durante todo este tiempo ustedes ven que esta tradición que es oral se va poniendo por escrita. Entonces hacia el año 60 se va poniendo por escrito el Evangelio de Marcos, hacia el año 70 más o menos Mateo, 80 Lucas y 90, 100 Juan. Durante todo este tiempo antes, pues era tradición oral que se fue poniendo por escrito. O sea, eso es más que claro para dónde. Ahora, miremos lo que dice aquí, 2 de Timoteo 2:1. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Miren que cuando el apóstol San Pablo escribe 2 de Timoteo, que fue por ahí por los años 60, porque él muere al 65-67, él no dice, oiga, cojan los escritos que yo ya tengo, y no podía decir que cogieran los evangelios porque no había ningún evangelio escrito, no podía decir eso. No dice, escojan los escritos que yo ya tengo, en fin, y léanlos y enseñen a la gente. No, él dice, escoge a hombres fieles, sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, eso que él aprendió, lo que has oído, miren lo que has oído, lo que aprendió entonces Timoteo de oído, no de leer el Nuevo Testamento porque no existía, no de leer el Nuevo Testamento porque si no existía, sino de lo que oyó de él estando con él, pues dijo, escoja a otros hombres para que ellos sigan transmitiendo esto a, a otros también. Pero yo lo tomé por lo siguiente, no solamente para darle fuerza a esto, sino que si nosotros vamos al original, miren, 2 de Timoteo 2:2, otra vez de la Reina Valera, dice así: lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Cuando vamos al original vemos algo muy interesante, me llamó mucho la atención, dice, ¿y cuáles cosas oíste al lado de mí? Ojo, oíste al lado de mí. A través muchos testigos. Esas cosas ponlas al lado de dignos de confianza hombres, quienes suficientes serán también otros diferentes a enseñar. Aquí cuando utiliza la palabra enseñar, que es esta palabra que está acá, que es la 1321, me fui encima y leía la 1321, y la palabra es didasco, que es enseñar. Pero lo curioso es que se pronuncia didasco, que es como una derivación de didaje, que es enseñanza. Dice forma prolongado, sustantivo, verbo, proverbio, bueno, de aprender, en fin. Definición, enseñar, eh, en la misma aplicación amplia. Entonces, es enseñar, según Reina Valera, enseñar, instruir, aprender. Pero ¿qué fue lo que me llamó mucho la atención? Que cuando lo leí el original dice, las cuales cosas oíste al lado de mí. Fíjese que no dice, y ya lo remarqué, no dice las que leímos en un Nuevo Testamento, porque si no existe el Nuevo Testamento, ¿cómo va a decir eso? Entonces son las cosas que oíste de mí, que San Pablo las oyó de los apóstoles, porque los apóstoles las enseñaban oralmente, el Señor los mandó, y porque el Señor dijo, quienes a ustedes escucha, a mí escucha. O sea, es que eso todo concuerda perfectamente. Bien, ahora vamos a mirar
¿Por qué es que nuestros hermanos no católicos, pues obviamente no están de acuerdo con la tradición? Y vamos a explicar un poquito esto, porque ellos se basan en varios pasajes de Mateo. Vamos a tomar este de Marcos, pero también se basan en lo que dice Mateo, en fin, incluso lo que dice el apóstol Pablo. Para no hacer muy largo el video, vamos a lo siguiente. Si ustedes van a Marcos capítulo 7, versículo 6, miren lo que dice. Respondiendo él, está hablando de Jesús, les dijo: hipócritas, por eso lo resalté. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y miren el versículo 7. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¿Sí? Mandamientos, doctrinas o tradiciones de hombres. El Evangelio de San Mateo lo va a poner tradiciones, mandatos, tradiciones de hombres. Entonces ellos se aferran a esto, a lo que dice el apóstol Pablo de vanas tradiciones y todo eso para no estar de acuerdo con la tradición, y entendemos el hecho entonces de que hayan manipulado la Biblia y cambien donde dice tradiciones, lo cambien por instrucciones o lo cambien por doctrina. Es completamente entendible, pero eso proviene de ahí. Entonces, ¿por qué lo voy a explicar? Lo voy a explicar por lo siguiente. Porque si nosotros leemos ese texto, incluso el de Mateo también, no lo puse acá, pero el de Mateo también, en contexto nos vamos a dar cuenta de qué estaba hablando. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos, uno de los grupos más radicales con los que más nuestro Señor Jesucristo peleó, los fariseos, expertos, conocedores de la ley, etcétera, y algunos de los escribas que eran los de clase sacerdotal. De ahí venían los escribas, los maestros de la ley, que habían venido de Jerusalén. Ojo, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con las manos inmundas, esto es no lavadas, miren, manos inmundas, esto es no lavadas, los condenaban. Entonces los fariseos y los escribas ven que los discípulos de Jesús comen sin lavarse las manos y dicen: ¿por qué tus discípulos comen pan con manos inmundas, no lavadas? Y los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, ojo, tradiciones, ojo, tradiciones, por eso les digo que habla de las tradiciones. Entonces, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, y ojo a esto, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, no se lavan, no comen. Si volviendo de la plaza no se lavan, no comen. Y muchas otras cosas ahí que tomaron para guardar. Ojo, que tomaron para guardar quiénes, las tradiciones de los ancianos. Ojo, como los lavamientos de vasos de beber, de los jarros, de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces ahí menciona algunas de las cosas que esta gente era muy radical en eso y hacía. ¿Sí? Pero dice claramente que son tradición de los ancianos. Ya les digo por qué. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? Es que esto es bien interesante. Fíjese que le dieron de haber dicho, o más bien así, ¿por qué no le dijeron: a ver, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de las escrituras? No les dicen eso, porque aquí no están hablando de la tradición de las escrituras, que ahorita le voy a decir a ustedes y les adelanto, pero ahorita les recuerdo. Hay tradición divina y hay tradición humana. Y esta de la que está hablando aquí es de tradición humana, tradición de los humanos. Entonces, fíjese que le dicen, eh, a ver, ¿dónde está? ¿Por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo él, Jesús les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas o tradiciones, mire, mandamientos de hombres. Ojo, pero miren lo que sigue, porque es lo que explica lo que está sucediendo acá. Porque dejando el mandamiento de Dios, entonces, escuchen esto, hay tradición divina y hay tradición de hombres, tradición humana. La que la Biblia condena no es la tradición divina. La que la Biblia condena es la tradición de hombres. Ojo, repito, hay tradición divina, que es aquellos mandatos que Dios ha dado y que se tienen que cumplir, y hay tradición humana, que son aquellos inventos de hombres. Por ejemplo,
los jarros, los utensilios, de que si no se lavan con las manos, si comen pan sin lavarse las manos, están entonces cometiendo un pecado, etcétera. Pero es un pecado contra los mandamientos de los ancianos, no de Dios. Os aferráis a la tradición de los hombres, miren, ojo, os aferráis a la tradición de los hombres, les está diciendo Jesús. Entonces, porque dejando el mandamiento de Dios, está hablando Jesús, os aferráis a la tradición de los hombres. Los lavamientos de jarros, de los vasos de beber, hace un recuento. Y haces muchas otras cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios, esto es muy importante, para guardar vuestra tradición. Entonces ahí vemos cómo pareciera que nuestro Señor Jesucristo está en contra de las tradiciones, pero no es así. Él está en contra de las tradiciones humanas, esto de que con manos inmundas, de que un jarro si no se lavó, que se cometió un pecado, etcétera. Porque Moisés dijo, ojo, Moisés, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga el hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios por vuestra tradición. Ojo, lo voy a resaltar. Que habéis transmitido y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, mis queridos hermanos, a ver, les explico. Vuelvo a explicarles, ya me concentro en esto. Si nosotros vamos a los mandamientos de Éxodo 20, el que nosotros conocemos como el cuarto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas larga vida y tendrás larga vida. Entonces, ese es el único mandamiento que tiene bendición, tener larga vida. Entonces, ese es un mandamiento, es una tradición divina porque es un mandato de Dios, ¿sí o no? Aquí le están reprochando a Jesús porque los discípulos no se lavan las manos, no lavan los vasos, son según ellos unos cochinos ahí que están pecando, que están cometiendo un pecado contra la tradición de los ancianos. Por eso les digo que hay tradición divina, el mandato de Dios, honra a tu padre y a tu madre, y hay tradición de hombres, la tradición de los ancianos, eso de comer lavándose las manos varias veces, etcétera. Todo lo que ya les leí ahí para no repetirlo. Cuando ellos le proponen esto a nuestro Señor Jesucristo, Él les dice, hipócritas, ustedes son unos hipócritas, bien profetizó de ustedes Isaías, cuando dijo, ustedes me honran con los labios, pero su corazón está lejísimos de mí. En vano me honran, enseñando como doctrinas o tradiciones, mandamientos de hombres, que es lo que toman los protestantes. Pero después viene la explicación, y la explicación es tremenda, porque resulta de que las tradiciones de los hombres, de los ancianos, se inventaron lo siguiente. Ellos inventaron ofrecerle sus bienes al templo, ofrecerle sus bienes a Dios. Entonces, como le consagraban esos bienes a Dios, cuando el papá o la mamá tenían una necesidad, ellos le decían, ah, no, papá, mamá, yo no te puedo ayudar, porque imagínense que esos bienes están consagrados al templo, están consagrados a Dios. Y con eso le hicieron el quite al cuarto mandamiento de honrar padre y madre, a una tradición divina. Y el Señor aprovecha ese momento para decirles, por eso les dice, es corbán, pero vosotros, dice, entonces es lo que dice, lo voy a leer desde el versículo 10. Ojo. Bueno, veámoslo desde el 9. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Entonces, invalidan la tradición divina, que es el mandamiento de Dios, para guardar vuestra tradición, porque eso de inventarse, consagrarle los bienes al templo para no ayudar al papá y a la mamá, era tradición de hombres, eso no era tradición divina, era tradición de hombres. Se lo inventaron ellos para seguir gastándose la plata hasta que se murieran. Después esos bienes pasaban al templo y no eran capaces de ayudarle al papá y a la mamá. Imaginen, hasta donde llegaba, como dicen hoy en día, echa la ley, echa la trampa. Así dicen hoy en día, ¿no? Echa una ley, echa de una vez la trampa. Siempre, el ser humano no ha cambiado nunca, ni va a cambiar, seguirá siendo el mismo desde Génesis hasta que venga nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y miren, lo explica, porque Moisés, es decir, Dios por medio de Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, ahí está citando el mandamiento, y el que maldiga al padre o a la madre muere irreprensiblemente. Entonces trae bendición y larga vida para el que los honre, pero para el que no los honre, muerte. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, corbán es un sacrificio, que quiere decir
mi ofrenda a Dios todo aquello que pudiera ayudarte. Entonces se da cuenta, hicieron una trampita, le consagraban al templo, a Dios, sus bienes, entonces le decían al papá y a la mamá cuando necesitaban ayuda, ah, no, es que eso es corbán, eso es que ofrenda a Dios, entonces no te puedo ayudar. Y no le dejáis de hacer más por su, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. Imagínate, esto ya había pasado al pueblo, invalidando la palabra de Dios, es decir, invalidando la tradición con mayúscula, la tradición divina, que es el mandato de Dios, por vuestra tradición. ¿Por cuál? Por vuestra, por la de hombres, que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Entonces, la crítica en la Biblia, la crítica a Jesús, la crítica no es a la tradición divina, a los mandatos del Señor, la crítica es a las tradiciones de los hombres, a estas trampas que los hombres hacen con tal de no cumplir el mandato de Dios y haciéndole el quite al mandato de Dios. Y así mismo lo explican, lean, busquen el Evangelio de San Mateo, que si no me equivoco, bueno, no los quiero engañar, pero creo que está por el capítulo, bueno, no, mejor no. Me iba a arriesgar al 15, pero no quiero embolatarlos. Ustedes lo buscan ahí. Y explica exactamente lo mismo. La misma trampa que ellos hicieron, la explica el mismo Marcos y la explica el mismo Mateo. Dejando claro con esto, mis queridos hermanos, y apenas en lo de una vez, no son malas las tradiciones. Las que son malas son las tradiciones de hombres que se hacen para hacerle el quite a las tradiciones divinas, a la tradición de Dios, al mandato de Dios. Entonces creo que queda más que claro y he tratado de explicarles, podría hacer mucho más textos bíblicos, pero para no hacer el video muy largo, creo que queda muy claro hasta lo que llevamos hasta ahorita. La iglesia, supremamente claro, la iglesia y la tradición. Ya explicándoles incluso por qué los protestantes han cambiado la Biblia para eso, explicándoles qué era en el Israel, qué fue lo que criticó nuestro Señor Jesucristo, cuáles son las tradiciones que no son buenas ni no son correctas, etcétera. Y entremos de último a la Biblia o las Sagradas Escrituras, por ahora lo pongo así. Y es sencillo, hermano, aquí ya es muy sencillo. ¿Por qué? Pues tengo el cuadro histórico de la verdad que nos muestra cómo desde el año 33 que nuestro Señor Jesucristo muere y resucita y viene Pentecostés, hasta el año 50 no hay un solo escrito. Aparece primera de Tesalonicenses. Pablo y Pedro mueren hacia el año 67 en Roma, entonces los escritos de ellos están entre el 50 y el 67. O sea que hasta aquí ya les hice un video donde les mostré la cantidad de millones de personas que conocieron a Cristo, que fueron salvas sin un solo escrito. Luego está por aquí, empieza a escribirse el Evangelio de San Marcos. Entonces vemos cómo de la iglesia y de la tradición oral van haciendo la escritura. ¿Se dan cuenta? Y luego hacia el año 70, el Evangelio de San Mateo, luego Judas, luego en los años 80 Lucas y Hechos, y hacia los años 90, 100, Juan con sus cartas, Apocalipsis y el Evangelio. Entonces, este recorrido de este cuadro nos sirve para mostrar cómo la Biblia, que ya les ve, la iglesia que les mostré al principio, la tradición oral va pasando a ser tradición escrita, al menos lo que quedó, lo que es tradición escrita, y de ahí va saliendo, entonces se van conformando los libros que van a ser después en el año 382, los 27 que van a ser después canónicos, que van a estar en la Biblia junto con la Septuaginta, y que la iglesia en Trento matizó porque a Martín Lutero pues le quería quitar libros a la Biblia como Apocalipsis, como Santiago, como Hebreos, etcétera. ¿Sí? Después miraremos cómo para él la carta a Santiago era una epístola llena de paja. Pues claro, porque eso le tumbaba eso de la sola fe sin las obras. Pero bueno, eso es otro tema. Pero entonces ahí vemos vea, el Nuevo Testamento, por eso tengo esta imagen acá, como el Nuevo Testamento tiene una historia que empieza hacia el año 50 y se termina hacia el año 100, pero no solamente estaban los libros que fueron canónicos, sino que estaban otro montón de escritos, evangelios, hechos de los apóstoles, Apocalipsis, que eran falsos y que tenían herejías, junto con ellos. Eso lo vimos en el tema anterior. ¿Qué hace la iglesia cuando escoge estos 29 en el año 27, perdón, en el año 382? Se los agrega a lo único que existía del Antiguo Testamento, que yo ya les mostré también en una clase anterior. Los saduceos solamente creían que eran inspirados 5 libros. Los fariseos que eran inspirados 39, pero que ellos los agrupaban en 22 por las letras del alfabeto hebreo. Y los judíos de la diáspora o dispersión, los que estaban por fuera,
pues tenían 46. ¿Qué hace la iglesia? Escoge los 27 y los une a los 46 de los judíos. Ese tema se los expliqué y les expliqué porque yo creo que la decisión de cuáles tomar del Antiguo Testamento la tomó el mismo nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay un video donde les muestro las citas bíblicas que de estos 7 libros que no tienen las Biblias protestantes, nuestro Señor Jesucristo y los apóstoles tomaron. O sea, eso está muy completo. Entonces, al unir estos 27 con estos 46 de acá, se forman la Biblia que nosotros tenemos el día de hoy. Y eso lo hizo la Iglesia Católica. Y el que me diga que no, pues que me diga el concilio de la secta pentecostal unicitaria o de la secta de los testigos de Jehová o de cualquier secta de estas, la que quieran, que me dé el nombre del concilio, la fecha en que se reunieron, cómo escogieron ellos los 27 libros del Nuevo Testamento, qué criterio utilizaron para escoger 39 del Antiguo Testamento, y cómo fue que ellos hicieron la Biblia que ellos tienen. Falso, mentiras. Ellos tienen Biblia gracias a la Iglesia Católica que fue la que hizo el trabajo. Así de sencillo, se les tapa la boca. Ya le dije a uno, ve, regálame la fecha en la que ustedes se reunieron e hicieron la Biblia, si fue que ustedes la hicieron, porque están diciendo que la Iglesia Católica no fue la que la hizo. Ah, no, vuelvo y repito, parece que piensan que nuestro Señor Jesucristo iba escribiendo, iba entregando y que ahí iba quedando. Y que él mismo los agrupó. No, eso es una tontería, definitivamente es una tontería. Pero yo no los culpo porque así los engañaron a ellos, los engañaron y ellos siguen repitiendo el mismo engaño. Entonces, ahí está. Eso es lo que les quería mostrar. Entonces vemos claramente cómo la iglesia, de la iglesia entonces viene está la tradición oral, luego se va poniendo la tradición escrita, y lo que no se puso, que lo dijo San Juan, es lo que sigue siendo tradición, que son aquellas cosas que no nos narran. Por ejemplo, la muerte de Pedro nadie la narra, la muerte de Pablo nadie la narra, en sí, en fin. Y de esa historia, de esa misma historia de tradición de la iglesia, de su tradición oral, va surgiendo la tradición escrita, es decir, la Biblia, y ahí tenemos entonces las 3 fuentes de autoridad que tenemos los cristianos católicos para nuestra fe, para nuestra doctrina: iglesia, tradición con mayúscula y magisterio. Queda completamente probado entonces con las escrituras. Bien, mis queridos hermanos, si llegaron hasta el final del video, les recuerdo, vean toda la serie completa. Me he esforzado mucho, investigado bastante para traerles una serie que les deje, cada video yo sé que les deja algo que ustedes a lo mejor no sabían y que les va a servir mucho, va a servir muchísimo. Vean toda la serie, de verdad vale la pena que la vean. Compartan, denle like, suscríbanse al canal, hagan comentarios, hagan preguntas también. Si tienen preguntas, háganlas, en fin, todo eso. Estamos prestos para ayudarles en lo que se necesite. Recuerden también que tengo otro canal que se llama Reacciones con la Biblia, donde ahí hago reacciones a videos y cosas, explicando también con la Biblia los errores que encuentro en un montón de videos de pastores protestantes, etcétera. Pero sobre todo lo que siempre les he dicho, compartan este material con familiares, amigos y conocidos, reúnanse en su pequeña comunidad, vayan viendo los videos, vayan anotando, lean, investiguen, todo esto investiguenlo a ver qué tan cierto y qué tan no cierto es. Investíguenlo y verá que ustedes se van a dar cuenta que van a llegar a una verdad, van a llegar a una sola iglesia, van a llegar a cómo realmente fue todo esto y no van a comer cuento tan fácilmente. Al final, pues ya despidiéndome, les voy a dejar todo les voy a dejar la suscripción a este canal si no lo han hecho. Suscríbanse, denle like, compartan, toquen la campanita. La suscripción al otro canal si me quieren apoyar en el otro canal y quieren ver las reacciones que yo hago con la Biblia como son. Y toda la serie completa, por si usted llega por primera vez a este video y le pareció interesante y quiere ver la serie completa, pues entonces arranca desde el número 1. O si usted ve algún título que le llama la atención, la formación del canon bíblico, entonces usted va a esa y lo ve. En fin, yo le recomendaría toda, pero si usted quiere, vea el que le parezca. Pero por favor, ayúdenos. Ustedes nos pueden ayudar llegando a muchas personas para que conozcan este material, compartiendo en todos los grupos. Si hay gente que comparte porquerías, vulgaridades, tonterías, un montón de cosas, ustedes, ¿por qué no comparten esto que es palabra de Dios, que es estudio, que es profundización? ¿Cuántas personas pueden ayudar? ¿Por qué no lo hacen? Entonces, bueno, si lo quieren hacer, ahí está. Dios les bendiga. Muchas gracias y seguimos adelante. Vamos a hacer la serie hasta donde, no sé, los videos que salgan, pero tratando de dejar cada vez algo más de aprendizaje sobre este tema para cada uno de ustedes. Que el Señor los bendiga, hermanos, y nos vemos en una próxima.
ocasión. Un abrazo a todos.